Fernando Riveros Alemán, postulante a la plaza de Fiscal Adjunto Provincial Penal del Cercado de Lima, Lima Centro. Muchas gracias. Señor Rivero, buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, señores miembros de la Junta Nacional de Justicia. Vengo a presentar mis credenciales y a responder sus preguntas, doctor. ¿Usted es diplomático? Porque está presentando credenciales. Hay que ser en todos los aspectos, doctor. Todos los auditorios. A ver, usted se ha presentado en 2 oportunidades, ¿no es cierto? Con un intervalo de 6 años, sin mayor fortuna, y tiene el grado de maestro en Constitucional y Gobernabilidad, y es egresado de una maestría en Derecho Penal. Bien. Asimismo, en agosto de este año, registra una papeleta por una infracción grave. ¿La ha pagado? ¿La ha reclamado? ¿Se ha anulado? ¿Cuál es la situación? Doctor, en realidad es una papeleta del año 2021. Se impuso en el distrito de San Román, en Juliaca. Como un pequeño contexto, es que yo había viajado con mis familiares. Según criterio del funcionario, es que yo había pisado una línea de cebra, a lo que yo no estuve de acuerdo, doctor. Sin embargo, yo estuve solo unos cuantos días en la ciudad de Juliaca y preferí pagar, doctor, esa papeleta, que como le señalo es de hace más de 4 años. Sin embargo, entiendo que ese registro quedó y ya hice las gestiones para que ya no figure. Y he presentado un documento que así lo acredita. Bien. Después tiene abierto una investigación preliminar este año por irregularidad en el ejercicio de sus funciones, como es la demora en trámite de carpeta fiscal. ¿Qué nos puede decir al respecto? Eso sí está vigente. Así es, doctor. Yo, por transparencia, yo he puesto conocimiento a la Junta Nacional de Justicia. Se apertura contra 4 fiscales, doctor, 3 de ellos adjuntos provinciales y 1 que es el fiscal provincial. Es en un distrito fiscal donde yo laboré. Es una carpeta que se me asignó el 22 de noviembre del 2022. Sin embargo, solamente la tuve en mi poder cerca de 40 días. En esos 40 días yo he realizado 8 actos de investigación en la carpeta y ya en enero yo hice entrega de la misma al fiscal provincial, quien ha tenido a bien entregarla o asignarla a otro fiscal adjunto. Y aparentemente, doctor, bueno, según la resolución del órgano de control, es que le han tenido esa carpeta por 2 años y medio aperturada. Sin embargo, yo ya he realizado mi descargo, que yo solamente la tuve un brevísimo tiempo, en el cual he realizado las diligencias que correspondían. Entiendo que se va a archivar, doctor. Ok. Dígame, en el contexto del derecho penal peruano, ¿ya? Y para delitos de alta connotación social, ¿cómo conciliaría usted el principio de proporcionalidad de las penas con la política criminológica de prevención general y especial, sin que ello vulnere el principio de legalidad ni los derechos fundamentales del imputado? A ver. Correcto, doctor. Entiendo que la proporcionalidad de las penas está justamente, doctor, en base a determinar lo que verdaderamente corresponda a la actuación o comisión del ilícito. El año pasado se ha emitido un acuerdo plenario, 1/2023, en el que efectivamente se desarrolla la dosimetría legal en base a la determinación judicial de la pena. En ese acuerdo plenario, doctores, es que se ha determinado respecto de cómo los magistrados y también el Ministerio Público debe realizar la dosimetría para la judicial de la pena y en razón de los principios de proporcionalidad, entre otros. Como bien lo han señalado, en ese acuerdo plenario se dejó sin efecto ya el principio de humanidad, que muchas veces era invocado a efecto de cuando se aplicaban simplificaciones procesales en conclusión anticipada del juicio, se invocaba ese principio de humanidad para ver una reducción extra. Sin embargo, ya la sala ha dejado sin efecto ese principio. Sin embargo, en razón del principio de proporcionalidad, es que se deben imponer las penas acorde a lo que corresponde.
También hay un desarrollo en los instrumentos deontológicos del Ministerio Público en el que se desarrolla la justicia. Señala también que tenemos una justicia conmutativa y distributiva, ¿no? En ese sentido, la conmutativa es la que es equiparable para todos por igual, y la distributiva que varía en razón a los actos o incidencias que comete una persona, ¿no? Entiendo eso, que al momento de imponer una pena hay que evaluar las diferentes características propias también que están en los artículos 45A del Código Penal. ¿Puede un acuerdo plenario reemplazar a una ley? En nuestro país, fundamentalmente, la ley solo se deroga por otra ley. Esta capacidad discutida, por cierto, los acuerdos plenarios, ¿no afecta acaso, en términos de limitación, la independencia del magistrado? Totalmente. ¿Qué piensa? De acuerdo, doctor, totalmente. Efectivamente, el acuerdo plenario que se emitió el año 2023 justamente tiene una crítica que tiene una suerte de legislación. Prácticamente se ha realizado una labor de legislación en efecto de la determinación de la pena. En ese, detalles más, detalles menos, es que se ha establecido un esquema operativo de sistema escalonado para casos de agravantes, de delitos con agravantes específicas, y de hecho la diferenciación del sistema de tercios, que antes era el único esquema operativo que teníamos vigente. Gracias. Doctora Cabrera, ¿va a preguntar? Sí, quisiera saber, para que diga el postulante, ¿cuál es el rol social que como magistrado está contemplado en la ley de la carrera fiscal, en caso de ser elegido? ¿Me escucha? Así es, doctora. Muchas gracias por su pregunta. Buenas tardes. Sí, entiendo, doctores, que es un rol fundamental para todos los magistrados, tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público. Debemos estar dotados de un sentido de humanidad al momento de afrontar las causas que se nos presentan. Como un hecho personal que les comento, doctores, es que en mi caso yo soy fiscal hace 7 años, fiscal adjunto provincial provisional, y en ese lapso de tiempo he entendido que nos debemos a una atención a los justiciables. Muchas veces en mi despacho hay horarios de atención, que son generalmente en las tardes. Sin embargo, las características específicas de cada caso y de las personas que se acercan al despacho es que yo hago atenciones a los usuarios, estando a veces, pudiendo hacerlo, estando libre de audiencias u otras diligencias, porque entiendo que nos debemos a los ciudadanos, nuestra labor es en razón al país, a la sociedad. A mí me reconforta, doctores, cuando yo veo a un ciudadano que se da por satisfecho cuando ya el fiscal le ha escuchado, ¿no? Muchas veces se entiende el desconocimiento de la norma por parte de ellos. Sin embargo, como fiscal y ellos siendo agraviados, yo puedo explicarles cómo va su proceso, cuáles son los plazos que se están siguiendo, cuáles son los pasos a seguir. Muchas veces obtengo también colaboración por su parte, a efecto de hacer entrega de boletas en caso de las lesiones sufridas, etcétera. Por eso considero que ese sentido de humanidad, que es uno de los principios que siento que me caracterizan, es muy importante para el desenvolvimiento de nuestra función. Bien, gracias. Otra pregunta, y con esto finalizo. ¿Usted estaría de acuerdo con la despenalización del delito de difamación agravada? No estaría. Muchas gracias, doctora, por la pregunta. Entiendo que el sistema penal o la vía penal es de última ratio, y considero, doctores, que ya no se debe seguir sobrelegislando en temas o ilícitos menores que pueden ser tratados en otras vías y que van a ser quizás atendidos más rápidamente. ¿Usted considera que un delito contra el honor de las personas es un hecho menor? Si a usted o a algún familiar de usted le dicen que es un delincuente, no solamente a veces se ofende a la persona, sino que esto trasciende hasta la esfera de toda la familia, ¿no? Y la afectación también es difundir y dañar la imagen, la buena reputación que uno pudiera tener.
¿no? Y psicológicamente es un tema menor, ¿no?, para usted. Doctora, muchas gracias para poder aclarar. No considero que sea un tema menor, doctora. Sin embargo, como he señalado, entiendo que ya existe una vía por la cual se puede acudir para tener la tutela respecto a ese ilícito, y dejando la vía penal para causas que actualmente están, que son flagelo a la sociedad, tales como los delitos que estamos viendo de sicariato, secuestro. El postulante se refiere a un tema que podría reclamarse una indemnización en la vía civil. También, doctora. Sí, podría ver por una vía que, ¿Sí?, por una vía más acorde. ¿Qué otra cosa que podría hacer? ¿Respecto de qué, doctora? Disculpe. Si alguien es ofendido en su honor, ha sido difamado, ¿qué otro camino podría tomar si es que usted considera que el penal no lo debe ser? Sí, como había señalado, considero que puede continuar la vía de la querella o privado. Bueno, en mi experiencia como juez, a veces la gente no tiene nada a su nombre y ni siquiera para embarcar, ¿no? Y tampoco es justo que te pago 5.000 soles y digo lo que sea de ti, ¿no? Bueno, gracias. Muchas gracias, doctora. Doctor Tábara. Sí, como siempre. Señor Riveros Alemán, ¿qué nos puede decir de las llamadas antinomias? ¿Cuáles son los métodos para solucionarlas? 4 minutos suficiente. Bien, a veces se dan antinomias, doctor, o contradicciones en el desarrollo o en la exposición de la ley, de las normas. Acérquese el micro, no mire la pantalla, acérquese el micro para escucharlo. Sí, como señalaba, a veces se da una contradicción en el desarrollo de las normas. Se pueden dar posibles antinomias, ¿no? Y ya está en criterios de usar los principios correspondientes a efecto de la resolución de los mismos. ¿Cuáles son los métodos, mecanismos? Hay estándares específicos, doctor, que ahorita no los tengo a la mente, pero sí de resolver. ¿Ha escuchado que hablar de las llamadas antinomias axiológicas? Sí, antinomias. ¿Sí ha escuchado? ¿Puede dar un ejemplo? Ahorita no lo tengo claro, doctor, sí. Presidente. Gracias, doctor. Tranquilo, por favor. Doctor Cerco. No, presidente, no, doctor Calle. Gracias, presidente. Buenas tardes, postulante. Buenas tardes, doctor. El 9 de agosto del 2024 se aprobó la ley 32.107, ley que precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana. Concretamente, señala, en lo pertinente a la pregunta, nadie será procesado, condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra por hechos cometidos con anterioridad al 1 de julio del 2002 bajo sanción de nulidad y responsabilidad funcional. Ningún hecho anterior a dicha fecha puede ser calificado como delito de lesa humanidad o crímenes de guerra. Esta norma ha sido criticada frontalmente por los titulares del Ministerio Público, que han señalado públicamente que es inconstitucional, que afecta a la autonomía del Ministerio Público. ¿Cuál es su posición sobre el particular? Considero, doctor, que al ser delitos de tanta lesividad, no debería existir la imprescriptibilidad de la norma, y también que deben ser pasibles de sanción e investigación. Tú no te has referido al imprescriptible. En relación a esta norma, señala el Ministerio Público que violenta su autonomía. O sea, ¿usted está de acuerdo con ello? Entiendo, doctor, que es en un sentido de poder realizar las investigaciones más allá del plazo que se ha señalado conforme se ha relatado, y que debería poder realizarse este fin, ¿no? ¿Cuáles son las funciones del Ministerio Público y del Congreso de la República?
Las funciones del Ministerio Público, doctor, es perseguir el delito, prevenir el delito. En el marco de una legislación dada, con objetividad, con imparcialidad. Así es, bajo principios de objetividad, como bien lo señalaba, imparcialidad, justicia, inquebrantabilidad, ¿no? Y en cambio el Congreso, las funciones de legislación, entre otras prerrogativas que tiene, ¿no? Claro. Quien establece el marco legal es el Congreso de la República. Entonces, ¿bajo qué argumento señalaba el Ministerio Público que se ha violentado su autonomía? Imagino, doctor, desde una postura que no conozco a fondo ese caso, sin embargo, doctor, entiendo que el Ministerio Público lo hace en razón a ha usado esa potestad de poder, imagino con la prerrogativa que cuentan para acudir al Tribunal Constitucional. Sin embargo, considero que efectivamente el Congreso es quien es el encargado de legislar las normas, ¿no? Y efectivamente ha presentado una acción de inconstitucionalidad sobre la norma, ¿no? Uh-huh. Y entonces el ente competente en un Estado de Derecho donde hay separación de poderes respecto a si una norma es constitucional o no es el Tribunal Constitucional. Efectivamente, doctor, es el que vela por la Constitución. Y frente a esas apariciones públicas y a veces altisonantes de los representantes del Ministerio Público respecto a las competencias funcionales de los organismos autónomos, ¿qué tiene que decir usted? Estoy en contra, doctor. Nosotros nos regimos bajo principios nos regimos bajo instrumentos deontológicos como el de ética, de conducta, en los que señala la reserva en la investigación, en los que nosotros tenemos que ser muy cautos al momento de emitir opinión. Incluso prefiero ni siquiera se debería emitir ningún tipo de opinión o salir a la prensa o ventilar casos, toda vez que puede perjudicar una investigación. Esto, muchas gracias. Gracias, presidente. Muchas gracias. Buenas tardes, señor. Muchas gracias.